Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio, una bendición siempre. Si quieren buscar en sus Biblias, Génesis capítulo 5. Y mientras voy a anunciar lo que muchos ya saben, que tenemos cultos aquí en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelante del asilo de ancianos, de 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos, a las 10 de la mañana los miércoles, y clase bíblica 5 de la tarde los viernes. Si tienes hambre y sed de lo que Dios nos dice por la Biblia, aquí estamos. Pero también en este programa, varias horas durante la semana donde puedes encontrar las respuestas a tus necesidades y ayuda en tus problemas, y sobre todo el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. Hoy estamos en el libro de Génesis capítulo 5. Queremos hablar hoy de personas arrebatadas y llevadas con el Señor directamente al cielo sin morir, porque había varias ocasiones en la Biblia donde se encuentran personas que nunca murieron, sino que fueron llevados directamente al cielo sin morir. Personas arrebatadas y llevadas directamente al cielo. Bueno, vamos a ver este estudio tan importante y tan relevante, porque tú puedes estar entre aquellas personas que van al cielo sin morir si cumples con las condiciones bíblicas que vamos a ver al final. Bueno, número 1, vamos a ver el caso de Enoc. Enoc, una persona arrebatada por Dios mismo y llevada al cielo mismo, directamente, sin morir. Enoc. Bueno, en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. 300 años caminó con Dios y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días. Esto era menos que la vida normal de personas en el principio de este mundo. Vivían hasta 969 años. Matusalén, su hijo, era el más grande de los grandes sobre la tierra. Pero él vivió 365 años, Enoc. ¿Por qué tan corta vida a comparación? Dice versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué dato y detalle tan interesante. Pero tenemos que contemplar qué es la conexión entre caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Pues, ¿qué causó esto? Bueno, vamos a ir al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que hace un comentario sobre este incidente en la vida, incidente sobresaliente en la vida de Enoc. En Hebreos capítulo 5, capítulo 11, versículo 5, hablando de los grandes hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, incluye a Enoc. Hebreos 11, 5, y nos da un detalle entendiendo por qué Dios lo llevó. Ok, dice Hebreos 11, 5, por la fe. Entonces Enoc era un hombre que vivía por fe en Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Le buscaban a Enoc por todos lados, pero no estaba aquí, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, es decir, la gente le conocían como persona, y Dios le conoció como persona. ¿De qué tipo de persona? Dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está el secreto. Enoc caminó con Dios. Es decir, vivió de tal manera que Dios se agradó de él.
y se agradó de él de tal manera, mire, de tal manera que Dios decidió traspasarle de la tierra al cielo directamente sin morir. Traspasarle significa transferirle o trasladarle para estar con Dios en el cielo sin morir. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Por su fe en Dios y su obediencia y amor a Dios, fue llevado con Dios. Él vivió tan cerca de Dios, le amó tanto, tuvo tal comunión íntima con Dios, que Dios prefirió tenerle con él en gloria en lugar de dejarle aquí en la tierra. ¡Qué hermosa vida de Enoc! Y qué ejemplo para usted y para mí. Tener comunión íntima con Dios. Para esto Dios nos hizo. Tener comunión íntima con Dios cada día. Hablando yo con Él y Dios hablando a través de su palabra conmigo. Y así en amistad con Dios, caminando con Él en amor, en obediencia, por fe. El mundo en los tiempos de Enoc seguramente iba de mal en peor. La maldad se multiplicaba, además de la violencia aquí en la tierra. Parecían tiempos como los nuestros, amigos. Parecían como los tiempos nuestros. En Génesis capítulo 6, que es el siguiente capítulo, después de hablar de Enoc. Dice Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Y esto causó que Dios mandare un diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia sobre la tierra para destruir todo y todos sobre la tierra. Todo y todos sobre la tierra, menos una sola familia. La familia de Noé. Y a propósito, dice también en Génesis capítulo 6 que Noé caminó con Dios y era justo y perfecto, no sin pecado, pero íntegro y completo y de todo corazón amaba a Dios y quiso agradarle. Y entonces la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, las cosas yendo de mal en peor, la maldad multiplicándose, la violencia multiplicándose y muy pocos buscando a Dios, amándole como Noé, amándole y obedeciéndole por fe como Enoc. Así Jesucristo dijo en Lucas 17, 26 y 27, así serán los tiempos antes de la segunda venida de Jesucristo. Dice Lucas 17, 26 y 27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, hablando de su venida en adelante. Comían la gente y bebían, se casaban y se daban en casamiento, todo normal como pensamos hoy día. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, excepto Noé y su familia, que se escondieron en el arca de Noé y fueron salvados. Ahora, después de todo, murieron. Entonces no eran exactamente como Enoc, pero fueron salvos. Fueron salvados del diluvio. Y así en nuestros tiempos, todo aquel que en Él, en Jesucristo, todo aquel que en Él cree y se esconde en su muerte en la cruz como único refugio
un único lugar de perdón, de salvación, de encontrar vida eterna y reconciliación con Dios para entonces caminar con Dios, amarle, obedecerle, aquí en la tierra, esperando su venida para llevarnos al cielo. La cruz de Cristo es el único refugio, como el arca de Noé, el único refugio para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, para que todo aquel que en Él, en Cristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en primer lugar, estamos viendo Enoc, la primera persona en la Biblia que fue arrebatada y llevada directamente al cielo por el Señor sin morir. Ahora vamos a ver en segundo lugar Elías. Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 2. El profeta Elías. Segundo de Reyes, vemos la historia. El tiempo había llegado en que Elías, fiel profeta de Dios, en tiempos de grande apostasía, es decir, alejamiento de Dios y su palabra, el pueblo de Dios se había apartado de Dios, pero él era un fiel profeta. Pero el tiempo llegó, y tiene que llegar para cada uno, en que él terminaría su carrera y su ministerio terrenal, y dejaría en su lugar a su sucesor Eliseo, otro grande y fiel profeta del Señor. Y la historia en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 11, dicen que aconteció así. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ya se iba. Y dijo Eliseo, su sucesor: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, porque hacía grandes milagros y profecías, grandes obras en el nombre de Jehová, Elías, y Eliseo quería hacer doble y tener doble del espíritu que estaba sobre Elías. Y la respuesta de Elías, él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, y vamos a ver cómo fue quitado. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Dios te concederá doble porción de mi espíritu para hacer mayores obras que yo he hecho. Mas si no me vieres, no recibirás doble porción de mi espíritu. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Es decir, Eliseo, de su amado mentor y padre en la fe, espiritualmente, Elías les partió. Y dice, y Elías subió al cielo en un torbellino y ya no se vieron más. Subió Elías al cielo vivo en un torbellino. Qué acontecimiento tan único en la historia del pueblo de Dios. Semejante a Enoc, pero con otros detalles. Ahora, vamos a contemplar esto. Vamos a contemplar. Qué hermoso fin de una vida de servicio fiel al Señor. Enoc calificaba para ser arrebatado y llevado directamente al cielo porque caminaba en comunión íntima y diaria con Dios y le agradaba en toda su manera de vivir. Elías calificaba para ser llevado al cielo. ¿Por qué? Porque él era el fiel profeta de Dios, era fiel a Dios, era un verdadero creyente en Dios como Enoc. La Biblia dice, por fe Enoc hizo lo que hizo, y seguramente Elías por fe hizo lo que hizo, porque salvación es por fe. Las obras demuestran nuestra fe, pero el Nuevo Testamento dice salvación es por gracia,
por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero ellos tenían fe en Dios como su Dios y Salvador, y sus obras comprobaban, mostraban su fe en Dios. Y Dios se agradó tanto de Enoc y se agradó tanto de Elías, que fueron llevados directamente a Dios, con Dios al cielo sin morir. Y bueno, el apóstol Pablo habla de esta meta que él tenía en Hechos 20:24, de acabar. Él dice, yo no hago caso de estos sufrimientos, muchas angustias y tribulaciones y aflicciones. No hago caso de estas cosas con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Era la meta de Pablo, acabar su carrera y su ministerio terrenal con gozo y estar con el Señor. Y fíjese, logró lo que él quiso. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Está en la cárcel, pensando que pronto le iban a ejecutar en Roma. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Me voy a morir, me van a quitar la vida. Y el tiempo de mi partida de este mundo al reino eterno de Jesucristo, lee más tarde, versículo 18, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Ya. He acabado la carrera. Ya. Y he guardado la fe, es decir, la palabra de Dios. He obedecido y he predicado fielmente. Ya. ¿Y qué le esperaba Pablo? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo, juez justo, en aquel día, el día de su venida, cuando van a comparecer creyentes en Él ante su tribunal para ver qué grado de recompensa recibirán en el reino eterno de Jesucristo. Dice, Jesús me dará esta corona de justicia en el día de su venida y mi día de estar delante de su tribunal en el cielo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto te incluye a ti y me incluye a mí, si somos verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, esforzándonos a servirle fielmente aquí en la tierra y andar en comunión íntima con Él, como verdaderos creyentes en Él. Entonces, por fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a ir al cielo. Y por haber sido fieles, vamos a recibir recompensas como esta corona de justicia. Es para todos los que aman su venida, los que aman a Él como su Señor y Salvador personal y aman su venida. Y esto es nuestro tercer punto. Había dos personas hasta aquí que fueron arrebatadas, llevadas directamente al cielo con el Señor y por el Señor sin morir. Enoc, número 1. Elías, el profeta, número 2. Pero en tercer lugar, este no es una persona sola. Este es un grupo de personas que serán arrebatadas y llevadas al cielo sin morir. ¡Wow! ¿Quiénes serían estos? Y quiero agregar, pudiéramos cada uno de nosotros, escuchando este mensaje bíblico y este tercer punto, ser candidatos de estar entre aquellos arrebatados y llevados directamente al cielo sin morir. Pero ¿cómo, hermano Mateo? Bueno, en tercer lugar, este tercer grupo se constituye de creyentes en el Señor Jesucristo, los creyentes vivos en su venida.
Porque Cristo viene, la Biblia dice, para arrebatar a su iglesia, los verdaderos creyentes en Él. Él va a venir un día pronto, dice Jesucristo, en breve vengo, pronto vengo. En el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, 3 veces, vengo pronto, vengo en breve. Bueno, viene por su iglesia para arrebatarla y llevarla directamente al cielo. Entonces, y estos son los vivos, pero primero en su venida serán los muertos que van a ser primero resucitados. Vamos a ver cómo es. Primero los muertos resucitados y llevados al cielo, y los que son vivos en la venida de Cristo serán arrebatados y llevados directamente al cielo sin morir. Bueno, vamos a explicarlo así. Muchas personas del pasado, de 2024 para atrás, creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Con esta fe en Él, le invocaron, le confesaron Señor y Salvador personal y le recibieron por fe como Señor y Salvador personal. Pero ya murieron físicamente, pero sus almas, al morir el cuerpo, sus almas, sus espíritus, fueron directamente con Jesucristo al cielo. ¿A poco, hermano Mateo? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? 2 ladrones a cada lado de Jesús, y uno se arrepintió y creyó en Él como su Mesías, su Salvador, y pidió salvación. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, quiero la vida eterna contigo en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús a este ladrón arrepentido y creyente en Jesús y lo que hizo por Él en la cruz? Porque estaba crucificado a su lado y Él creyó en Cristo como su Salvador. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es semejante a la esperanza de Pablo en Filipenses 1:21. Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo, es mi propósito, es mi poder, es mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, para mí, es ganancia. ¿Ah? ¿Ganancia? Y Pablo explicó 2 versículos después, Filipenses 1:23. Yo tengo el anhelo de partir de esta tierra y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte para Pablo nada más era un traslado al cielo, directamente con el Señor. Así creía Pablo, así dijo el Señor Jesucristo al ladrón en la cruz. Y en 2 de Corintios 5:8 dice Pablo, es nuestro deseo estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, presentes al Señor. Y así enseña la Biblia. Entonces, dice lo que está el pasaje que estamos contemplando en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, que los que ya murieron, habiendo creído en Cristo y aceptado a Él como su Salvador personal, pero murieron sus cuerpos, su alma, su espíritu fue directamente al cielo. Pero ahora están nada más esperando que Cristo venga por segunda vez para resucitar sus cuerpos y unir sus cuerpos con su alma y espíritu para estar siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4:17. Estos son los muertos en Cristo, los que murieron con su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. En su venida serán resucitados y llevados al cielo. Pero ¿qué de los creyentes vivos? Cuando Cristo venga por su iglesia para llevarla al cielo. Bueno, aquí estamos en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hablando del Señor Jesucristo. El que vino primera vez nació como bebé.
para crecer y entregar su cuerpo en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora viene con voz de mando, como un gran general, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descenderá del cielo. ¿Y qué sucederá? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que acabamos de decir. Luego nosotros, Pablo se incluye a sí mismo, luego nosotros los que vivimos, los vivos en la venida de Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos que acaban de resucitar. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así seremos siempre con el Señor. Amigo, ¿qué piensas cuando escuchas estas palabras de la posibilidad de ser resucitado para ir con Jesús al cielo, o de ser arrebatado vivo como Enoc y como Elías para ir al cielo sin gustar la muerte? Hay un himno de la fe. Del mundo salir, oh qué gozo sería, sin lágrimas, muerte, temor, agonía. Así puede ser, pues al mundo con gloria vendrá el Señor Jesús. Cuando buen Salvador cantamos tu eterno olor. Aleluya, Cristo viene, aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén significa así sea el Señor. ¿Es esta tu respuesta ante la venida de Cristo para arrebatar a los verdaderos creyentes en la iglesia como su Señor y Salvador personal? La promesa que Él vendrá por los suyos para arrebatar y llevar vivos al cielo en cualquier momento. La Biblia no pudiera ser más clara. ¿Cuál es tu respuesta? Porque la verdad es, también los que no tienen a Cristo en su venida no irán al cielo. Se quedarán para enfrentar la gran tribulación aquí en la tierra, un tiempo cuando el anticristo, un gobernante malicioso, maligno, siervo del diablo, va a reinar aquí en la tierra, y va a haber juicios sin precedente y sin par aquí en la tierra. Y habrá tal vez oportunidad, sí, para ser salvo, pero a costo a lo mejor de tu vida. Y quién sabe si aceptarás al Señor y su corazón no será endurecido para aquel día. Entonces, y después, no aceptando a Cristo, pasando por la gran tribulación, un tiempo de ira y de juicio, y muriendo, solo para esperar el gran día final, el gran juicio final, y el lago que arde con fuego y azufre, que es la parte de todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Apocalipsis capítulo 21 habla de este lugar de tormento eterno, donde nadie debe ir, nadie quiere ir, y no tienes que ir. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es el castigo eterno. Pero amigos, Dios en su amor planeó una manera de ser salvo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios, su favor inmerecido, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz, para resucitar
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh amigo, este Dios te quiere salvar. Y Dios quiere que tú muestres que te has arrepentido y recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, con frutos dignos de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. Tito 2:12 dice: esta gracia de Dios enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos como cristianos en este siglo presente, sobria, justa y piadosamente, es decir, como Enoc y como Elías, consagrados a Dios, caminando con Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios fielmente, predicando su palabra fielmente. Y agrega, versículo 13, aguardando, es decir, esperando con anticipación, con expectativa, aguardando la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada o feliz que produce toda felicidad y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su venida por su iglesia. ¿Estás esperando su venida con gozo? Jesucristo es aquel, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado. Cristo murió por ti, amigo, amiga. Pagó el precio sumo y suficiente y único para tu perdón y tu salvación y tu vida eterna en el cielo y tu arrebatamiento al cielo o tu resurrección si mueres antes de la venida de Cristo o si eres vivo pero creyendo en Cristo, habiéndole aceptado como tu Salvador, entonces irás directamente con Él. Y Cristo pagó el precio único para salvar tu alma y llevar tu cuerpo resucitado y tu alma ya redimida y salvada, unidos al cielo para estar siempre con el Señor. Es el plan del Señor Jesucristo. Es la provisión del Señor Jesucristo para todo creyente en Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras aquí en la tierra y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, esto es lo que Dios dice por la Biblia sobre unas personas arrebatadas y llevadas directamente con el Señor al cielo. Enoc caminando en comunión íntima con Dios. Elías sirviendo fielmente al Señor Jesucristo. Pero todavía este último grupo no se ha ido. ¿Estás preparado? ¿Estás anhelando y amando la venida de Cristo? Diciendo el penúltimo versículo de toda la Biblia. El Señor dice, vengo pronto, vengo en breve. Y la respuesta, amén, sí. Ven, Señor Jesús. Y si no lo puedes decir de todo corazón, busca al Cristo que fue crucificado por ti y acéptale como tu Salvador personal antes de que encuentres a Él como tu juez en el día final. No acéptale como tu Salvador y asegurarás entrada en su reino eterno en el cielo. Que Dios les bendiga a todos a través de su palabra.